Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión estamos muy contentos, nos acompaña la doctora Julieta Morales Sánchez, a quien agradecemos infinitamente porque sabemos que su agenda en estos días anda muy complicada. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Agradecemos obviamente al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Susana Venegas, secretaria general, y al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez, por permitirnos este espacio al seminario para estar en comunicación con ustedes y presentarles temas de su interés, cuando menos esa es nuestra intención. Asimismo, mi gratitud a Sara, a Carlos y a la maestra Amparo, que nos ayudan en la realización de este programa, y en especial a Eduardo por su apoyo dentro del canal Yus Multimedia. Entonces, como decíamos, el día de hoy tenemos a la doctora Julieta Morales Sánchez. Vamos a tratar un tema de su especialidad, como es Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Pero antes de iniciar, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos dé su síntesis curricular. Por favor, querida Amparo. Claro que sí, doctora. La maestra Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la calificación de sobresaliente cum laude. En el ámbito editorial, la maestra ha escrito y coordinado 23 libros, más de 74 artículos y capítulos de libros, e impartido más de 190 conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito profesional, cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público, fue directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el ámbito académico, actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Mil gracias por la invitación, es un privilegio para mí estar con ustedes esta tarde. Bueno, aquí vamos a dar una primicia, ¿verdad? Nuestra querida Julieta ha sido designada Premio Joven de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que señalar que es la primera vez que una mujer de nuestra facultad obtiene ese premio, así es que estamos muy contentos, porque además, pues no sé si hay una malversación al derecho. Pocas veces han logrado nuestros jóvenes obtener esos premios, entonces es la primera vez, como yo les decía, que una maestra de nuestra facultad obtiene este premio. Estamos muy contentos de antemano. Muchas felicidades, querida Julieta, por esta nueva distinción que la universidad hace a tu persona. Pues vamos a iniciar, vamos a referirnos, como decíamos, en nuestro programa a la actividad que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en especial para nuestro país, la prisión preventiva oficiosa. Antes de iniciar, vamos a iniciar, diría yo. La primera pregunta sería, porque nuestros alumnos en general son de primer semestre, entonces sería interesante, querida Julieta, que nos dijeras brevemente qué es y cuál es la función de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, mi querida doctora. La Corte Interamericana es un órgano regional, supranacional, que se encuentra en San José de Costa Rica, que se integra por 7 jueces y que se encarga de supervisar la actividad de los estados para el cumplimiento de sus obligaciones convencionales, es decir, para ver que los estados estén cumpliendo con los tratados que han ratificado en ejercicio de su propia soberanía. Entonces, este órgano de supervisión funciona de manera subsidiaria, complementaria, es decir, en nuestro artículo 1 de la Constitución dice que es el estado, cada estado, pero particularmente
particularmente el Estado mexicano, el encargado de prevenir, de investigar, sancionar, reparar violaciones a derechos humanos. Y solamente cuando el Estado mexicano no lo hace, de manera subsidiaria, puede conocer de los casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son casos que víctimas llevan contra el Estado mexicano, en esta hipótesis, digamos, y es la Corte Interamericana quien puede sentenciar al Estado mexicano por haber violado derechos humanos, pero en el fondo es por haber incumplido los tratados internacionales que había ratificado. En este sentido, maestra, las resoluciones respecto a los derechos humanos que se consideran justamente violados por el Estado mexicano, ¿de qué carácter son en este sentido de la Corte Interamericana? ¿Son vinculatorias? ¿Son simples recomendaciones? ¿Cómo serían en este caso sus resoluciones? Desde la perspectiva internacional, pero también desde la perspectiva de nuestra Suprema Corte de Justicia, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en su competencia contenciosa, que son estos casos, digamos, esas sentencias se llaman sentencias, son vinculantes. Son vinculantes desde la dimensión internacional, pero también la Suprema Corte de Justicia, en una contradicción de tesis del año 2013, la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que todas las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculantes para las y los jueces, siempre que fueran más favorables. Entonces, creo que ese criterio le da este carácter, digamos, vinculante por doble vía, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ahora, el siguiente punto que queremos analizar es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, para que brevemente nos compartas qué vamos a entender o qué es esta prisión preventiva oficiosa, que todos los días las escuchamos en las noticias y yo creo que luego no se sabe con precisión qué es lo que significa en realidad. Por favor. Muchísimas gracias, doctora. A ver, cuando se aprueba la Constitución en 1917, así como en muchos países, se regula esta figura que es la prisión preventiva, ¿no? Digamos, a secas, voy a ponerlo así. La prisión preventiva es esta figura que hace que, con fines de salvaguardar el proceso, de que la persona inculpada no se sustraiga de la acción de la justicia, que no huya, por ejemplo, y demás, para que el delito no quede impune, entonces sometes a esta persona a digamos, a una prisión. Se supone que tendría que estar separado las personas inculpadas en proceso de las personas sentenciadas, pero pones a una persona hasta 2 años, es el máximo que señala el artículo 20 de la Constitución, para evitar que huya o que se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, en lo que se desarrolla el juicio, durante 2 años puedes tenerla privada de la libertad sin saber si es culpable o inocente. Eso se hizo en 1917, pero en el año de 2008 se crea una figura en la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, una figura en el artículo 19 que es la prisión preventiva oficiosa, en la cual se establece un catálogo de delitos en las cuales si tú estás inculpado, persona inculpada de ese delito, en automático se te impone la prisión preventiva. Previamente era una medida cautelar que el juez podía o no imponer. Hay que decir que se hacía casi en la mayoría de los casos, o sea, era casi oficiosa sin estar en la Constitución, porque no había una evaluación caso por caso, sino que órganos juzgadores, ¿no?, los daban al casi más del 90% de los casos. Pero ahora en determinado catálogo hay la obligación automática de juzgadores, de personas juzgadoras, de aplicarla. Y en 2019 ese catálogo se amplió. Entonces se incluyeron más delitos por los cuales en México se aplica la prisión preventiva, ahora sí ya oficiosamente. En este sentido, maestra, hay otra figura que puede incluso llegar a confundirse, pero nos gustaría que usted nos diera la diferencia con el arraigo. ¿Cuál sería la diferencia de esta figura de la prisión preventiva oficiosa con el arraigo? Sí, nuestra reforma al sistema de justicia penal acusatorio en 2008 tuvo clarosobscuros. Y así como se regula el principio de presunción de inocencia y demás, regulamos o se establecieron 2 figuras sumamente cuestionables desde la perspectiva de derechos humanos: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. El arraigo es una figura preproceso penal por la cual puedes detener a una persona sin tener realmente indicios de que cometió un delito, 40 días, prorrogable por otros 40. Y luego de esos 80 días, digamos, que puede extenderse, turnas al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene 48 horas para carpeta de investigación y turnar a autoridad judicial. Es la autoridad judicial, digamos en línea de tiempo, quien es la que dicta
en este caso ya de manera oficiosa, en esas hipótesis de delito, la prisión preventiva 2 años. Digamos, más bien la prisión preventiva ya se da durante el desarrollo del proceso y, por otro lado, el arraigo es preproceso penal, pero ambas son, aunque están en la Constitución y se ha alegado que son restricciones constitucionales, pongo comillas, es más bien son figuras inconvencionales, es decir, violatorias de derechos humanos y contrarias a tratados internacionales. La percepción es que, por lo que leemos en los medios de comunicación, etcétera, la percepción, siento yo, es que se está abusando de estas figuras, sobre todo si esto lo vinculamos a los retrasos que hay en los procesos penales, pues hemos visto, bueno, no hemos visto, hemos oído en las noticias, pues personas que tienen 3, 4, 5 años y hasta 10 años. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? ¿Realmente sí está funcionando o hay, en principio nos has dicho, hay violación a los derechos humanos? Cuando esto se prolonga en este tiempo, ¿no?, de 3 años, 5 años o más, ¿cuál es tu opinión y tu percepción como especialista en derechos humanos de esto que está pasando en nuestra realidad? A ver, creo que la prisión preventiva, particularmente la oficiosa, pero en general en el uso que se le da en México, es excesiva, es desproporcionada, no está justificada y por supuesto viola derechos humanos. Hay un máximo, o sea, incluso que estuviera dentro del margen constitucional de 2 años es gravísimo, porque pensemos todo el mundo, no sabes si son culpables o inocentes, y los metes a esas personas a una prisión. ¿Qué pasaría en sus vidas si los sacan de sus vidas para meterlos a una prisión 2 años? Y después de esos 2 años, eres inocente, puede usted salir, sabiendo que además se extiende, ¿no? Por ahí vamos a ver una sentencia más adelante, donde no fueron 2, sino fueron 17 años que estuvieron las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa. Entonces, creo que ese es el punto. También creo que es sumamente cuestionable, mi querida doctora, en 2023, cuando hay mecanismos de vigilancia electrónica claramente establecidos, es decir, la prisión preventiva debería ser la última ratio, la última medida en casos extremos, bajo una ponderación muy puntual de quien está juzgando, de control judicial, digamos, de personas juzgadoras, y sin embargo le hemos hecho la regla en lugar de la excepción, y además de eso tendrías otras medidas para evitar que una persona huya, digamos, que son tanto las pulseras como las tobilleras electrónicas. Lamentablemente en el Estado mexicano esas tobilleras y esas pulseras las tiene que pagar, no hay en todas las entidades, y en las que las hay las tiene que pagar las personas inculpadas, tiene que pagar como una renta, porque el argumento es que es muy caro un mecanismo de vigilancia electrónica. Mi gran pregunta, sobre todo, digamos, en 1950, 60, quizás justificaría yo la prisión preventiva. En 2023, dices, ¿cuánto cuesta una prisión al Estado? ¿Cuánto cuesta alimentar a una persona, darle servicio médico durante 2 años? ¿Cuánto cuesta el sueldo de 2 años de custodios, de directores de prisiones? Es decir, perdón, Estado, no me digas que es muy caro si tienes ya problemas estructurales de prisión, hacinamiento, autocontrol, ¿no? Control de los custodios y demás. Entonces, creo que sí necesita como releerse la política penitenciaria de nuestro país y hacer mayor uso, un uso real de los mecanismos de vigilancia electrónica, que para eso están, y sobre todo ya no seguir criminalizando a la pobreza, porque en el fondo lo que estamos haciendo es criminalizar la pobreza. En este sentido, maestra, y respecto justo a lo que usted comenta, el abuso de esta figura, pues sin duda también crea una imagen respecto a la sociedad y el derecho, ¿no? Y en este caso a los derechos humanos. ¿Cuál considera usted que sería el impacto justamente de este abuso? Es decir, cómo la sociedad, a partir de ver estos casos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, que en el caso mexicano sería la que pues muchas veces en las noticias nos dicen, ¿no?, sobre esto. ¿Cuál es la idea que se genera en la sociedad respecto a la visión que tendría hacia el derecho y hacia los derechos humanos también? Creo que en ocasiones hay malinformación de determinados medios, de determinadas fuentes, particularmente a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana que veremos, pero creo que nos han vendido un falso dilema, que es seguridad versus derechos humanos. Entonces, para que la persona no quede impune el delito, arráigala, sométela a prisión preventiva, etcétera.
realmente es que luego las prisiones son escuelas del crimen. Personas que a veces podían ser inocentes, ahí se adiestran sobre la comisión de delitos en un contexto además de pobreza estructural y demás, de causas estructurales de delitos y reproducción social de delitos. Entonces, creo que sí, de pronto yo luego diré que vi por ahí una nota que justo decía, a partir de la sentencia tal, un feminicida, ¿no? Quedó en libertad y ya no lo encontramos, ¿no? Y salió, porque justo hay por ahí una decisión del Poder Judicial Federal justamente de uno de nuestros plenos a raíz de la reforma 2021 que determina en la zona centro-norte que ya no hay que aplicar la prisión preventiva oficiosa en ejercicio de control de convencionalidad, pero entonces es la manipulación que se da. A ver, cada juez tendría que hacer un análisis exhaustivo en el caso, dictar las medidas necesarias para salvaguardar los bienes en juego y demás. Si eso no se hace, pero tampoco podemos justificar figuras violatorias de derechos humanos. En muchas ocasiones decimos, bueno, sí, que lo hagan porque se lo merecen y son malas personas y demás. ¿Qué pasaría si te lo hicieran a ti o a tu familia? ¿Qué pasaría si a ti te arraigaran? ¿Qué pasaría si a ti te sometieran a prisión preventiva oficiosa? Entonces, quizás ahí, siendo inocente además, ¿no? Entonces, inclusive hay que recordar que las personas inculpadas o las personas sentenciadas también tienen derechos humanos. Entonces, eso no nos puede llevar a justificar figuras inconvencionales, digamos. No. Entonces usted consideraría que justamente a lo mejor nosotros vemos como al derecho ya en esa parte reactiva, ¿no? En esa parte punitiva. Pero yo creo que también tendríamos que verlo desde esta parte de sensibilizar una infraestructura para justamente ese respeto a los derechos humanos. Y que en el caso mexicano considero que no hay, ¿no? Es decir, ya lo vemos en una noticia y alguien está a proceso y vino una sentencia y quedó libre, ¿no? Y la idea es que es de como de impunidad, ¿no? Esta idea de impunidad, cuando en la realidad, como usted dice, ¿no? No nos ponemos a reflexionar si cada uno en lo particular, por ejemplo, estuviera en esa situación. Entonces, ¿usted considera que sí debería de darse esta sensibilidad respecto a este respeto que debemos de tener hacia los derechos humanos antes de ya llegar propiamente a la vía del derecho? Yo creo que sí es necesario concientizar a la sociedad, por ejemplo, que tengamos cosas claras. Del 100% de personas que están privadas de la libertad, 40% no tienen sentencia. 40%. Y ese porcentaje era mucho más alto antes y con la entrada del nuevo sistema ha ido, digamos, bajando, pero es gravísimo que el 40% de las personas no sepamos si cometieron o no cometieron el delito. Entonces, creo que podríamos usar otro tipo de medidas justificadamente para salvaguardar lo que queremos salvaguardar, que es el acceso a la justicia, la verdad, la reparación, los derechos de las víctimas de los delitos y demás. Okay. Aquí, ahorita que te escuchaba, pues la pregunta es que venía pensando y que me vino a la mente, pues perdemos también la presunción de inocencia. O sea, ya eso también ya como que lo pasamos a otro lugar, claro, ¿no? Cuando se supone que es un principio básico en este tipo de procesos, ¿no? Porque vemos que en ocasiones pues exhiben a las personas, bueno, ahora les tapan los ojitos, ¿no? Pero me parecen absurdos, ¿no? O sea, porque pues, si yo no lo conozco me da lo mismo si le ponen que le tapan los ojitos o no. Pero si yo conozco a la persona, obviamente, aunque le tapen los ojitos, pues sabemos, bueno, saben, ¿no? Y también, obviamente, trasciende a su familia, ¿no? A sus hijos, a sus padres, a su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, este principio creo que también se vulnera en forma tremenda con estas medidas de que todos a prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y yo creo que aquí hay una visión. Siempre hay un culpable, no voy a decir quién pienso que es el culpable, pero que piensan que arreglar todo es a través de años en prisión, ¿no? Y como bien has dicho, eso no soluciona, está creando otra serie de problemas mucho más graves, ¿no? Pero siento que hay esta sensibilidad hacia la sociedad, ¿no? Es decir, y con frecuencia escuchamos o leemos, ¿no? Que lo detengan, que se pudra en la cárcel y todo. Yo a mis alumnos les digo, ¿no? ¿Y qué ganan, no? Es decir, hubiera sido más valioso que la otra persona hubiera respetado la vida o las pertenencias de la persona, y ahí poco se hace, ¿no? Es decir, siento que la sociedad está casi con ese grito, ¿no? Todos a la cárcel, hay que se queden, no volvemos a saber nada de ellos, ¿no?
No, porque como bien dices, esas personas tienen familias, tienen hijos, estamos afectando, aunque la Constitución lo prohíbe, la verdad es que se está afectando a todo un núcleo familiar, a un grupo de personas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Que además luego hubo una visión que ya creo afortunadamente se superó, de pensar efectivamente que la Comisión de Derechos Humanos a la que defendieran a los delincuentes, sino a las personas. Eso nos da la visión tan errónea que tiene la sociedad, ¿no? Y que desafortunadamente se dio y se percibió de esta manera la Comisión de Derechos Humanos, pues dices que graves, ¿no? Algo está funcionando mal o algo no está siendo la sociedad receptiva de cuál es la verdadera función, porque en el momento que la sociedad piensa que están al contrario para defender a los delincuentes, cuando los delincuentes se quedan más años en la cárcel, pues dices algo no está muy bien. Y que obviamente cuando esto sucede, la posibilidad es ir precisamente a la Corte Interamericana. ¿Cómo se llega a la comisión? ¿Cuál es el procedimiento para que una persona afectada en sus derechos humanos diga, bueno, pues aquí como no me resuelven o no quedo satisfecha de lo que me están diciendo, pues tengo que acudir a instancias internacionales? ¿Cómo sucede esto? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, estamos partiendo de una presunción de culpabilidad, ¿no? En estas dos figuras, digamos, pero regresando a la pregunta, justamente uno de los requisitos para que pueda activarse el sistema interamericano es el agotamiento de recursos internos. Entonces, salvo excepciones, tú tienes que haber agotado recursos internos, última sentencia, último todo, cuando ya no tienes nada que hacer en tu país para obtener justicia, tienes 6 meses para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Digamos que nuestro sistema interamericano es biinstancial, tiene a la Comisión Interamericana, tenemos hoy a un comisionado mexicano, José Luis Caballero, y por otro lado es la comisión la que después de investigar la posible violación de un derecho humano, turna el caso a la Corte Interamericana, que es la que ya juzga y emite la sentencia, digamos. Sería algo así, en un símil, como una instancia ministerial, la comisión, y ya el órgano juzgador sería la Corte Interamericana. Y una de las excepciones por las cuales no tienes que agotar recursos internos es justamente plazo razonable. Cuando tu juicio a nivel nacional ya duró muchísimo tiempo y entonces no tienes que agotar recursos porque ha sido excesivo el tiempo y entonces puedes irte sin haber agotado recursos a la comisión primero y luego a la corte. Y fue lo que sucedió en uno de los casos mexicanos. Tal vez sea una pregunta un poco básica, pero es que me surgió ahorita que decía, no, tienes que irte a Washington, pero pensando... La comisión está en Washington, pero no tienes que irte. Llenas un formulario en español, en la página de internet de la Comisión Interamericana, hay un fondo legal de asistencia a víctimas, hay una figura que se llama Defensor Interamericano, que es como un defensor de oficio, y hay ONGs que prestan asistencia a víctimas. Entonces, llenando el formulario, por ejemplo, CEGIL o la Comisión Mexicana, o el PRO, hay ONGs mexicanas, pero también CEGIL, que está en Estados Unidos, que prestan asistencia a víctimas y te ayudan, digamos, a completar el formulario. Las violaciones son ya no al 1416 de la Constitución, sino a artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el instrumento madre del sistema interamericano, y ya que eres víctima ante la Comisión Interamericana, incluso ahí, ¿no? Puedes operar el fondo, o sea, hay todo, digamos, toda una infraestructura para llevar a las víctimas. Sí, lo decía claro, porque justamente si de no los casos... no, tengo mi cita en 2026. No, a lo que me refería es que, por ejemplo, en el caso mexicano tan complejo, en donde pues más del 60% de la población está en pobreza, entonces sí como que surgiría, ¿no? O pensemos que no sepan leer o escribir, cómo manejar justamente la tecnología, ¿no? Entonces justo por eso surgió mi duda, es decir, ¿no? Buenísima pregunta, mil gracias. Pues tenemos que ir a una pausa, regresamos con ustedes en unos segundos, por favor. Regresamos con ustedes, como están observando, nos estamos refiriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su protección. Nos ha dado la doctora Julieta toda una explicación muy amplia de cómo funciona, los requisitos, etcétera. Y recientemente es en el 2022, hubo 2 sentencias en ese año en relación precisamente a nuestro país. Entonces quisiera que nos comentara sobre esto sobre estas
asuntos estos que se resolvieron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación, obviamente, a esa violación de derechos humanos, y sobre todo nos interesaría saber tu experta opinión, qué ha pasado después. O sea, ya se logró esto, pero ¿qué ha sido el efecto de eso? Bueno, México ha recibido, digamos, a partir del año 2009 una serie de sentencias, bueno, ya antes, una serie de sentencias condenatorias por violaciones a derechos humanos, pero particularmente en noviembre de 2022 se emite una sentencia que es el caso Sonpaxtle-Tecpile y que habla sobre arraigo y prisión preventiva a secas, per se, solita, y lo que establece la Corte Interamericana es que el arraigo es una figura contraria a derechos y que debe de modificarse la normatividad que la regula, es decir, el artículo 16 de la Constitución, y en prisión preventiva, que la prisión preventiva no es per se, en sí misma, no es inconvencional, es inconvencional la forma en la que le está aplicando el Estado, que no está ponderando, no está analizando caso por caso, no la está justificando debidamente, y entonces en Sonpaxtle-Tecpile condena a México por no haber aplicado bien, digamos, la prisión preventiva como último recurso. Sin embargo, en enero del 23 se dicta la sentencia García Rodríguez y Reyes Alpizar, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, que esa sentencia sí habla otra vez sobre arraigo, pero ahora sobre prisión preventiva oficiosa, ahora sí sobre la oficiosa, y en esto dice lo mismo, el 16 hay que reformarlo para suprimir el arraigo. De hecho, tuvieron que ir opiniones expertas, amicus curiae, a explicar qué era el arraigo, porque los jueces, las juezas de la Corte Interamericana no entendían qué era el arraigo, es una figura muy mexicana, digámoslo así, y lamentablemente, y la prisión preventiva oficiosa establece la Corte Interamericana en la sentencia que México debe de reformar el artículo 19 para suprimir la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque afecta a un conjunto de derechos, ¿no? O sea, es decir, es amplísima el conjunto de violaciones. Creo que ha habido en la primera sentencia una reacción muy fuerte, con amplio desconocimiento por parte del gobierno federal, tachando la sentencia, digamos, y demás, y luego ya frente a la segunda sentencia no hubo esa reacción. Sin embargo, en ámbito académico sí se han escuchado varias voces que yo no comparto, respeto, pero no comparto, en el sentido de que cómo se atreve una corte, ¿no? Una corte regional, para ordenarle a México reformar su constitución, el artículo 16 y 19, y quién se crea esa Corte Interamericana, para ordenar reformas constitucionales y dónde queda la soberanía del Estado y demás. Ahí es como que, no, o sea, a ver, no, vamos a reflexionar. O sea, tú te incorporas, ¿no? Vamos con manzanita. Sí, no, o sea, tú te incorporas, ¿no? ¿Y cuál es la visión de México como país? Desafortunadamente, y ustedes lo saben, principalmente tú como experta en estos temas, México firma todo lo que le ponen enfrente, lo firma. Que cumpla ya es otro problema, ¿no? O luego los periodos para que pase al Senado, a las comisiones, pues ya, ¿no? 20 años después están ratificando. Entonces, pues sí, tristemente es la visión de México como país, ¿no? Entonces yo me pregunto, si tú mismo aceptas, ¿no? La validez o la legitimidad o la legalidad de estas instituciones, ¿no? Porque entonces es, bueno, sí te acepto, pero si no me dices lo que yo quiero, pues no me gusta, ¿no? Y no cumplo, ¿no? Cuando un tercero, digamos, neutral de alguna manera, porque son expertos de varios países, etcétera, hay un procedimiento de selección importante, que te están observando que hay algo que no estás haciendo bien y que no hay un vínculo o una relación entre tu derecho nacional con lo que estás firmando sobre estos convenios, bueno, lo que se llama la convencionalidad. Y que yo siento que además se sienten afectados, ¿no? Es decir, los funcionarios que son los responsables de esto, y tristemente, pues algunos académicos, como bien dices, ¿no? Entonces, como que no quiero escuchar opiniones críticas, ¿no? O me alabas o no, te cierro la puerta, ¿no? Pues ese no es el sentido, ¿no? O sea, yo creo que precisamente si un tercero totalmente objetivo, pues no tiene ningún interés, ni los jueces, ni la corte, ni nada,
te hace una observación de esta naturaleza y tan delicada, porque lo que estás afectando son derechos humanos, entonces dices, oye, a ver, no acepto un poco de crítica, ¿cómo voy a mejorar mi situación o la situación de estas personas cuando nos están diciendo? Y ante esto, ¿qué hacer, mi querida Julieta? O sea, ¿cuál es dónde vemos un poco de luz? Porque pues estas personas, y yo creo que muchos, pues nos sentiríamos un poco deprimidos, ¿no? Es decir, bueno, tengo instancias internacionales que están reconociendo que las autoridades, por la razón que sea, esto no funciona bien y no aceptan, ¿no? Una crítica que sí diría yo muy positiva, ¿no? Estás afectando derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esto, mi querida Julieta? Yo creo que la propia Corte Interamericana lo previó y entonces, como no es una corte inocente, ordena la reforma constitucional para México, pero también dice, en lo que se da la reforma constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de ejercer control de convencionalidad e inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa, tanto autoridad ministerial como judicial. O sea, uno no solicitándola, digamos, y otros no, o más bien la autoridad judicial no decretándola. Y el Poder Judicial Federal la ha retomado. Entonces, sí tenemos una resolución, digamos, de plenos, de julio pasado, en donde se establece, ya, vamos a inaplicar, no se está inaplicando, procede amparo, etcétera. Es decir, está habiendo recepción por parte del Poder Judicial Federal, si bien el constituyente permanente no se ha pronunciado al respecto y seguramente no lo hará, pero digamos tenemos ya autoridades que están impulsando el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Cuando esto sucede, tú que conoces muy bien el tema, mi percepción es que normalmente México a estas instancias internacionales no les hace mucho caso. En tu experiencia, ¿sí ha habido un cambio en el proceso de estas sentencias? Porque México recibe tristemente con mucha frecuencia este tipo de sentencias en distintos ámbitos. Todos están mal menos yo. En tu experiencia, ¿sí ha habido un cambio o seguimos estando ahí atorados en que no me digas lo feo porque no te hago caso? A ver, yo creo que depende de la administración y también es una cuestión de voluntad política. Hemos tenido una serie de sentencias, por ejemplo, tuvimos 4 en torno a fuero militar, y sí se logró la reforma, sí es cierto, pasaron años, pero se logró reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. No hemos hecho reforma constitucional, pero sí hicimos reforma legal, justo en cumplimiento a las sentencias. Todo el tema, digamos, de pago, ¿no? Un fideicomiso en Segó para el pago de sentencias internacionales, el tema de disculpas públicas, incluso capacitaciones, o sea, y de pronto en las sentencias hay cosas, voy a ponerlo así, más fáciles, pongo comillas, de cumplir que otras. Entonces, creo que el tema de la reforma constitucional sí nos ha pegado. Ha sido el caso de Igna Ochoa, y ahorita son Paxle Tecpile y el caso García Rodríguez, y tenemos otras sentencias también que nos hace falta cumplir en materia de género, en materia de violencia de género, por ejemplo, y otras, ¿no? Pero poco a poco, digamos, pero se ha ido avanzando, creo, como en esta cultura de cambio de paradigma, pero sí es cierto que tenemos una tradición desde el siglo XIX de resistencia al derecho internacional. No hemos entendido que el derecho internacional es derecho interno. Y que además la Constitución lo establece, ¿no? O sea, en algún momento a lo mejor no se dieron cuenta, ¿verdad? Los que hacen las reformas no se enteran muy bien, ¿verdad? Entonces, pero pues la Constitución ahora lo establece, ¿no? Están al mismo nivel. Entonces, pues, si no te gustaba la idea, pues, no, porque si no estás violentando la Constitución a cada momento. Carlos, ¿tenemos nos hemos ido en la conversación y no escuchamos tu voz y de quienes nos favorecen con su atención? ¿Tenemos algún cuestionamiento, por favor? Sí, doctora, pues justamente de las preguntas de nuestro auditorio, quisiera destacar que algunas van en el sentido de preguntarse
nosotros como juristas, ¿de qué manera podríamos hacer frente a toda esta parte de la prisión preventiva oficiosa, del mismo arraigo? Y también otro comentario que apenas llegó que me llamó la atención, fue uno que va en el sentido de preguntarnos, por ejemplo, ¿no? Ahora que veíamos lo de las sentencias, quizá que ha habido algunas otras que han sido relevantes que ahí están en el interés de los escuchas. ¿De qué manera? Pues normalmente se ve que se resarce cuando se dice, ok, estuviste en arraigo en prisión preventiva oficiosa y a la mera hora nos dimos cuenta de que no tenías nada que ver. ¿De qué manera se puede hacer una especie de resarcimiento del daño ya causado? Sí, a ver, yo te diría justo a través de las sentencias interamericanas. A ver, es que lamentablemente en México operamos las figuras y no hay mecanismos para la reparación, digamos, la reparación. por haber sido... De hecho, por ejemplo, tardamos en tener casos de arraigo y vienen ligados a prisión preventiva porque el arraigo eran 80 días y entonces no te daba para agotar recursos internos y luego irte al sistema y entonces el arraigo no llegaba. O sea, tuvo que pasar una década, más de una, para que los casos llegaran y las sentencias llegaran en materia de arraigo, cuando ya sabíamos desde 2008 que la figura era inconvencional. Antes de 2008 ya se aplicaba a nivel local, pero era inconstitucional e inconvencional. Y en 2008 constitucionalizamos el arraigo, tuvimos la brillante idea de constitucionalizarlo, pero seguía siendo inconvencional. Entonces, creo que, ¿qué podemos hacer como jurista? Yo les diría, inaplicar en caso concreto. Ejercicio de control de convencionalidad e ir inaplicando caso por caso, como personas juzgadoras, exigir que se cumplan los requisitos, los parámetros y demás para la aplicación. Hay un tema aquí con las aplicaciones automáticas. Lo que dice la Corte Interamericana es que no te permite evaluar caso por caso. Además, se afecta la imparcialidad y la libertad, digamos, del juzgador, porque de pronto ya le estás dando, ¿no?, una instrucción, entonces afectas hasta la independencia del Poder Judicial cuando estas aplicaciones automáticas. Hay otros casos donde era pena de muerte, por ejemplo, como sanción por homicidio, y no evaluabas ni agravantes ni atenuantes, ya era homicidio, pena de muerte. Entonces, ahora es el símil, ¿no?, con prisión preventiva oficiosa. Entonces, no te permite evaluar caso por caso. Ese es y además dice la Corte Interamericana que es discriminador para las personas también inculpadas, porque habrán atenuantes, agravantes, hay circunstancias del caso, personas en pobreza que no podrán, ¿no?, sustraerse de la acción de la justicia aunque quisieran, etcétera. Entonces, es eso. Yo creo que es la inaplicación, ¿no?, que además está instruida por la Corte Interamericana. En este caso, maestra, justo tocó un punto que refería a esta voluntad política, ¿no? Es decir, esta representación que haría justamente del poder en el caso del Estado. Aquí me surge una idea respecto a la corrupción, es decir, ¿cómo afectaría justamente la corrupción a esa voluntad política en el caso de acatar lo que las sentencias dictan, en este caso, que debe cumplir el Estado mexicano? Sí, a ver, yo creo que la corrupción es como un mal estructural que tenemos en nuestro país. Creo que más allá de la corrupción, un poco lo que permea en esta discusión es el tema de, tenemos una situación gravísima de inseguridad, de delincuencia organizada, de narcotráfico, y entonces frente a esa, porque eso se dijo en la Corte Interamericana, entonces frente a esa situación de excepción, de inseguridad y de delincuencia organizada y narcotráfico, hay que operar mecanismos extremos, y esos mecanismos necesarios en el contexto nacional que, ¿no?, a otros mencionan, no conoce la Corte Interamericana, es el arraigo y la prisión preventiva. Yo creo que tiene que ver con inteligencia policial, tiene que ver con desarrollo de competencias, tiene que ver con que las policías municipales, la Policía Federal y demás, el tema de Guardia Nacional, que no hay capacitación suficiente, que no hay mecanismos de inteligencia policial reales, de investigación, la situación precaria laboral tanto de policías como de ministerios públicos, el exceso y la sobrecarga de trabajo, la falta de defensoría pública. O sea, es un tema como muy estructural que hace que tengas, ¿por qué tienes que operar 40, 80 días para que investiguen un delito si formalmente tenías 48 horas? Y entonces, ¿qué nos haría falta para incluso prevenir los delitos? Y luego investigarlos de forma adecuada, precisa, con tecnología incluso, y tenemos de pronto un sistema de acceso a la justicia del siglo, ¿no?, antepasado.
Claro, y ahora con los avances que usted misma refería, ¿no? O sea, cómo la tecnología justamente viene. Pensemos en la situación de la pandemia, ¿no? Como justamente a partir de ese avance tecnológico, pues pudieron, a lo mejor bien que mal, pero diríamos sacar adelante toda esta parte, ¿no? De los procesos, que a lo mejor un poco los civiles fueron más lentos, pero pensemos en cuestiones penales, ¿no? Claro. En donde justamente depende la libertad de una persona, o diríamos ya todo el impacto a la vida de una persona, ¿no? Claro, y desde esta perspectiva, pues volveríamos a lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? La visión es de que hay que reprimir y sancionar, y un derecho totalmente represivo, es decir, es una característica del derecho penal, pero yo creo que hemos llegado a extremos, ¿no? O sea, y que vinculando esto con la presunción de inocencia, pues estamos sintiendo que está desapareciendo, ¿no? Y que tú eres culpable porque eres culpable, ¿no? Entonces, claro, ya no tienes más opción o otras posibilidades. Y si vinculamos al contexto de la realidad de nuestro país, pues obviamente te quedas asombrado, ¿no? Y que esto se va a reflejar también en una mala idea de los abogados. Sí, yo creo que estamos rompiendo la idea del derecho penal mínimo, que es el derecho que tenía que prevalecer en una sociedad que aspira a ser democrática, por un lado, y creo que también es más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa es más fácil y más cómoda para juzgadores, para el Poder Judicial, porque ya no tengo que evaluar ni conocer los hechos del caso. Viene delito, no, que feminicidio, que robo de hidrocarburos, o que, ya, prisión preventiva, en lugar de hacer una ponderación caso por caso, analizar las circunstancias. Entonces, claro, es como los machotes, ¿no? ¿Cuánto tiempo no sé si todavía seguimos amarrados a machotes, a estos formatos, que ya deberíamos de haberlo superado hace, ¿no? Décadas, pero porque es más fácil, entonces es más trabajo, si tienes que ponderar, si tienes que analizar caso por caso, es más trabajo. Entonces creo que hasta para los propios juzgadores era más cómodo, más sencillo, más fácil, ya, y también, ¿no? Qué bueno que hay prisión preventiva porque me quita chamba, al final de cuentas. Sí, o sea, estás dando una salida fácil, ¿no? Pero no se están dando cuenta que lo que pones en peligro o a quienes estás afectando es su libertad, ¿no? Y todo el contexto que decíamos de la familia, porque no es una persona, ¿no? Pero sí, desafortunadamente esa es la visión, ¿no? O sea, te portas mal a la cárcel. Y la gente lo dice, ¿no? Eso de que se muera en la cárcel o que se pudra y que le den... Y aquí me voy a permitir desviarme un poquito, porque una responsabilidad que creo que sí hay es de los medios de comunicación, ¿no? Debemos de pensar que esas personas que leen las noticias, aunque sean periodistas, no son abogados. Y normalmente expresan opiniones, ¿verdad?, jurídicas que no tienen ningún sustento, pero que quien las oye tampoco tiene ningún conocimiento y entonces lo da por hecho. Es decir, esta circunstancia de que pues, X hecho que sucedió, ellos ya lo califican, ¿no? Y entonces la sensación cuando le dan libertad a esa persona, pues el encono que queda en la sociedad es estos, ¿no? Que llegamos al extremo de eso, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos protege más a los delincuentes, ¿no? Que teníamos que tardó muchos años la comisión en poder vertir esta mala idea, ¿no? De que son pues ayudan a los culpables. No, que no hay una real impartición, lo que justamente refería Carlos con su comentario, ¿no? Que al final te digan, ay, disculpe, usted no era. Bueno, ni disculpe, ¿no? Usted no era. Pero que a lo mejor quien realmente cometió un delito, quien realmente atentó, pues dice, bueno, ya de aquí, ¿no? Entonces, pues al final, esa tan anhelada justicia que nosotros buscamos, pues no es real, ¿no? Pues mi querida Julieta, te agradezco infinito, el tiempo se nos ha agotado, siempre nos quedan en el tintero muchas cosas, además este tema tan sensible de los derechos humanos, de la libertad de una persona, de las afectaciones, así es que tendremos oportunidad en otra ocasión, espero nos acompañes. A quienes hoy estuvieron con nosotros, mil gracias por acompañarnos, los vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis, hasta entonces, bonita semana. Gracias.